Espinosa. Recibamos con un fuerte aplauso al Padre Giulio María. Permíteme de saludar a la Reina de México con el saludo con las palabras con el cual la Santísima Trinidad la saludó por medio del Arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Agradezco las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara que me han convidado a alabar a la Madre de Dios, yo tan pecador y tan indigno. Pero sí, yo rezo para que la Universidad Autónoma sea a la vanguardia de las universidades en el análisis de la situación del mundo religiosa, política, social, económica, de la formación, de la educación. Esta es la tarea de la universidad. Por esto le rezo a Dios que le conceda este don de sabiduría, la sede de la sapiencia, la Santísima Virgen. Perdóneme si tengo algunos errores, soy italiano y no conozco todavía bien su lengua. Y bien, ¿por qué? ¿Por qué este foro de la Universidad Autónoma sobre la Santísima Virgen? Bien, por tener la inteligencia de lo que está pasando en el mundo, voy a tratar el tema en dos partes. Primero, el análisis de la situación mundial, el diagnóstico, y después la terapia. Tiene la terapia. Y es una paradoja que Dios existe y que el mundo esté así. Cuando uno mira la naturaleza, nosotros vivimos en las ciudades, hemos perdido este contacto familiar habitual que tenían nuestros padres con la naturaleza, con la tierra, el agua, el sol, plantas, flores, frutos, animales, seres humanos. Cuando uno mira la perfección de la naturaleza, una fuerza no inteligente no la puede hacer. Esto desde Aristóteles, Sócrates, Platón. Con la sola razón, mirando la perfección de la naturaleza, Dios existe una inteligencia superior. Pero ¿cómo es que el mundo está así? ¿A qué punto ha llegado el mundo? Como nos ha dicho el rector de nuestra universidad, es una descristianización. Y como recordó Juan José también, citando al Papa Pío XII, que nos da una síntesis en pocas palabras de lo que ha pasado en estos últimos 6 siglos. Es el Papa que habla. Empezaron diciendo la naturaleza sí, la gracia no, el rechazo del sobrenatural. Después, Cristo sí, la Iglesia no, los protestantes. Después, Dios sí, Cristo no, los deístas de la revolución liberal. En fin, el Cristo envio, Dios ha muerto. El marxismo, el ateísmo y la perspectiva de un mundo, dice Pío XII, sin Dios, un derecho sin Dios, una sociedad sin Dios. Esta es la situación, lo dice el Papa. Entonces, ¿cuáles son los frutos de este mundo sin Dios? ¿Cuál es el resultado? Especialmente después de la última guerra mundial. En estos últimos 70 años se ha adelantado de una manera muy agresiva el laicismo liberal y el ateísmo marxista. ¿En qué condición ha reducido la sociedad? Hasta a nivel religioso ha tenido una influencia en la Iglesia Católica con el modernismo. Esto ya lo denuncia el Papa San Pío X en el 1900, al principio con la encíclica Pascendi. El mundo moderno está entrando en la Iglesia, modernismo, y lo condena. Pero sigue esto influencia hasta un romano pontífice ante Pío X, el Papa Leone XIII, habla del americanismo que entra en la Iglesia. La religión americana
Lo que han ganado la última guerra mundial y nos están poniendo este modelo de destrucción, se ven unos frutos. Él dice, el americanismo, esta religión americana humana, ya no sobrenatural. El sacerdote es un sociólogo, un psicólogo, la unión de todas las religiones, porque en América, en Estados Unidos, son muy relativistas a nivel religioso. Mira los frutos. A nivel político, ¿cuál es la situación política del mundo? Que sea la derecha liberal, que sea la izquierda, ley del divorcio, aborto, homosexualidad. Le están dando los niños a los homosexuales, por ley. Y pronto será la eutanasia, porque van a tener un problema, el envejecimiento de la sociedad, muchos ancianos y pocos jóvenes que trabajan. Esto es el fruto del laicismo liberal, del ateísmo marxista. A nivel social, en este momento, si usted ve en Europa, están haciendo los recortes sociales, están destruyendo el Estado social, están privatizando todo, ya no es el bien común, son las multinacionales, los intereses privados que dominan los gobiernos. Y vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Europa. A nivel económico, nos han sometido bajo los poderes financieros internacionales. Usted ve, tenía que llegar la crisis económica por comprender la crisis del mundo. Le están quitando la tortilla y ahora se dan cuenta. ¿Usted ha visto lo que está pasando en este momento? Estos poderes internacionales, estas multinacionales que están saqueando las patrias, que desplazan las empresas en China porque los obreros ahí trabajan como esclavos y producen a un precio muy bajo, y los gobiernos no ponen las aduanas por impedir esto. Ahí son los bancos que mandan a los gobiernos. Ya no son los gobiernos que gobiernan. Este es el mundo que ha salido en estos últimos 70 años. Entonces es el modelo del hombre materialista, el hombre económico, el mercante, sin escrúpulos, que está saqueando las patrias, está saqueando los bienes de los pueblos, y los gobiernos lo dejan hacer. Ya no es el hombre integral, que es Dios, patria y familia. El hombre reducido al produce, consumo. ¿Cierto? Con la publicidad, con la televisión, los periódicos, te reducen a un engranaje de un mecanismo. Por esto, cuando el rector me permite de hablar a los muchachos, yo digo, miren, ¿por qué autónoma, universidad con valores? Porque de veras tú crees que estás aquí solamente para hacer una casa, un coche, vacaciones, tener una novia y todo esto sería el fin de tu vida. ¿Tú estás aquí en esta tierra solo por esto? Por esto la Universidad Autónoma quiere recordarte que el hombre tiene un destino que es superior a esta vida, que tiene valores. Y la sociedad de hoy tiende a reducirte a un engranaje. Es lo que está haciendo, lo que está realizando. Entonces, han llamado a esto la emancipación del hombre de Dios, con la revolución humanista, protestante, liberal, marxista. Mire usted, qué emancipación. Nos han emancipado de Dios y nos han sometido a los bancos, nos han sometido a los poderes financieros. Ya usted no decide nada, ni en Italia, ni en Europa, ni en España. Decide todo Bruselas, deciden todo New York. ¿Qué democracia es esta? ¿Dónde está la soberanía nacional que nos han dicho tanto, la soberanía del pueblo? Esclavos de banqueros. Mira usted en España, lea el periódico, las ejecuciones hipotecarias. Primero te han hecho la propaganda diciéndote, sí, haz un mutuo por la casa, un mutuo por el coche, un mutuo por la vacación, y después no pueden pagar. Y usted ve, ahora mire las fotos, la policía que entra en las casas saca a la gente porque el banco le está secuestrando el piso. ¡Qué democracia! Mira las fotos. Por esto nuestro Señor nos dice, el demonio es mentidor y homicida. Te promete, pero te mata. Esto es lo que debemos comprender cuando queremos estudiar un poco la situación del mundo. Y esta laicización, ¿qué efecto ha tenido en la juventud, los muchachos de hoy?
Mire la juventud de hoy como está vaciada. Los chicos, ya los jóvenes, no logran hacer las cosas normales. Los matrimonios no están juntos. ¿Es cierto o no es cierto? No tienen hijos. Mira Europa, Estados Unidos. ¿Es cierto o no es cierto? Empiezan a casarse entre hombres. ¿Es cierto o no es cierto? Ni las cosas normales. Lo que en otro tiempo, hace 100 años, cualquier pobrecito que no tenía tanta lograba hacer un matrimonio con una mujer, lograba tener hijos. Hoy no logran ya las cosas. Entonces, ¿qué es progreso esto? Tenemos que, la universidad tiene esta tarea de hacer el análisis, ser vanguardia intelectual, diciendo una sociedad sin valores, mira el fruto. Por esto la autónoma, universidad con valores. Deben colaborar la autónoma, sostener el rector, los que trabajan como profesores, ser los mejores, prepararse, tenemos que ser los mejores en esta batalla. Y ya, entonces, cuando uno ve que encima de todo esto, sin empobrecimiento, todo este materialismo, ha llegado la crisis económica. ¿Cuál es la verdadera causa de la crisis económica? Uno lo hemos visto, empezó en 2008 en Estados Unidos, con la cuestión de los mutuos, el consumismo empujó a la gente a vivir a un nivel superior a sus capacidades. Y ahora no puede pagar el mutuo y se le quitan los pisos, le quitan todo. Pero la otra causa es la falta de niños. Nos han hecho desde 70 años la propaganda de gozar la vida, entonces materialismo, egoísmo, falta de sentido de responsabilidad, falta de espíritu de sacrificio, es lo que enseña la religión, pero han quitado la religión. Construir un matrimonio significa sacrificio, si no, no dura el matrimonio, si no tiene raíces, entonces no tienen niños. Creo el mejor profesor de Universidad Católica Italiana, Ettore Giotti Tedeschi, hizo un artículo recién diciendo que en Italia faltan 6 millones de niños. Y 6 millones de niños, dice él, que profesor de economía, crean 18 millones de lugares de trabajo. Ah, ¿por qué no tiene trabajo? Porque no quisieron los niños. El niño es un consumador desde que nace. Entonces la máquina económica funciona. Un pueblo sin niños, con las cuñas vacías, la economía se para. ¿Viste el resultado? Tenía que llegar a la crisis económica por dar a comprender a qué punto había llegado la situación. Faltan los niños. Y en Italia 6 millones de niños son justamente los 6 millones de niños que han sido asesinados con la ley del aborto, Andreotti, firmato por un democristiano. Imagínense el modernismo, como es fuerte. Uno que se decía democristiano firmó la ley del aborto. Ahí está la situación de la Iglesia también. Pero todavía los hombres no quieren comprender. Parece que quieren hacer como el faraón. Quieren experimentar todas las 10 llagas hasta que se vayan dando cuenta. El problema es que la sociedad está envejeciendo. Muchos viejos en Italia, en Europa, pocos jóvenes. Y ahora los que están al gobierno, que sea la Merkel en Alemania, el Monti en Italia, Relojó en España o Hollande en Francia, son técnicos. ¿Técnicos qué significa? No que resuelven el problema, no. Solamente calculan cuánto deben aumentar los impuestos por mantener la situación. Y nos están dando unos impuestos ahora, parece que nos están ahorcando. La solución es financiar los niños, la maternidad. Se debe sacar el dinero de los bancos que nos han robado con todo lo que han hecho y dárselo a las mamás para que hagan niños, a las familias para que hagan niños. Mexicanos, escuchen la Virgen, hagan niños. Los niños son la solución religiosa, política, económica, social de todo. La gracia que debemos pedir es de no creer a esta publicidad de la planificación. Hagan como han hecho sus padres. Nuestros padres han logrado durante 2000 años mantener una civilización. En 70 años, mira lo que está llegando.
Un desastre. Y encima de esto se añaden otros problemas como la contaminación. Está cambiando el clima. Unos dicen, bueno, siempre pasó en la historia. Puede ser, no sé, vamos a ver. Pero una cosa es nueva. Los venenos que estamos poniendo en la naturaleza. La última estadística salió en Alemania el año 2011. Ha aumentado del 3% la contaminación de anhídrido carbónica, el dióxido de carbono. Ha aumentado todavía el 3%. Y si aumenta la temperatura va a haber desastres. La contaminación por venenos. La industria química produce venenos por la agricultura, venenos, por matar a los insectos, los hongos. Solamente en Francia produce 58.000 toneladas de veneno que se distribuyen en la agricultura. Claro, está escrito que el 70% es biodegradable, pero el 30% no. En 3 años y algo son el 100% de veneno químico que se va a quedar ahí. Y si tú envenenas la naturaleza te lo restituye. La Organización Mundial de la Sanidad dice que ya el 35% de cáncer, quién sabe si no es más, es por los alimentos, conservantes, colorantes, venenos de la agricultura. ¿Este es el mundo moderno? Entonces, y otro problema, digo, por hacer un cuadro de la situación, somos en el diagnóstico y después tiene la terapia, es la inmigración, especialmente en Europa, islámica, especialmente islámica porque son 1.000 millones. La situación es muy grave. Mire usted, si usted va a Marsella, ya no está Marsella, no África. Y cuando hace unos años a París explotaron las periferias, se vio la guerra civil que se puede descadenar. Bien, estos gobernadores, lo que gobiernan los políticos, quieren ganar dinero, le interesa su cartera, no le importa el bien común, no le importa que mañana va a haber la guerra civil, no le importa que los islámicos están construyendo mezquitas en toda la Europa, cuando tenemos la historia de la Iglesia, 1500 años de lucha con el Islam, no ha empezado ayer, no va a terminar mañana, son 1.000 millones y más. Esta es la stulticia del liberal. Tenía un grande hombre político italiano que decía, esta es la stulticia del hombre liberal que da la libertad también a las cosas negativas. Y se ve, mira el resultado de estos gobiernos, que sea la derecha liberal, la izquierda, están arruinando el bien común. Y bien, esta es la situación. Desde el punto de vista, la estoy resumiendo de manera un poco sintética, podemos profundizar después. Y ahora la terapia. La terapia, tarea de universidad, terapia. Pero padre, ¿no es que usted es un poco pesimista? Espere, ¿cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Si un médico, tú tienes una broncopulmonía, el médico dice, tranquilo, amigo, una aspirina con esto ya, ¡ay, qué optimista! No, esto es un loco. Si tiene broncopulmonía necesita el antibiótico, qué pesimista. No, es el optimismo. Conocer la enfermedad social, tenemos que volver a la salud social. Es la primera condición, el diagnóstico. Si no te dan una aspirina y sigues, te vas a morir. Entonces, cuando uno mira la situación, debe tener la firmeza de un profesor de universidad que conoce lo que es la importancia de la religión en la sociedad, en una universidad, que conoce la importancia de la política, de la economía, cuáles son las leyes fundamentales. Esto es un optimista. Entonces, todo esto son los frutos, el diagnóstico de haber abandonado a Dios. A ver, y le pido si por favor me pueden dar una luz, porque tengo un poco de dificultad a leer. Entonces, la terapia. No tenga miedo, Dios existe. La primera terapia es saber que Dios existe. Una fuerza no inteligente no puede hacer la naturaleza, ni la tierra, ni el agua, ni el sol, ni el fuego, las plantas, flores, frutos,
animales, seres humanos, ahora que la ciencia nos hace conocer perfecciones, el ojo humano, nos hace conocer la perfección de la célula, del ADN. Levante la mano de usted. ¿Quién cree que una fuerza no inteligente pueda ser la célula del ADN que tiene todos los informes de la cabeza a los pies, pasando por el corazón, sistema productivo, cicatrización involuntaria? Gracias. Entonces, la primera terapia, Dios existe. La segunda terapia, la historia de la iglesia. Escuche esta frase y medítela. Demasiadas veces pareció que la iglesia iba a terminar y todavía está aquí. Hacemos pasar rápidamente la historia de la iglesia. Cuando los judíos hicieron crucificar a Jesucristo, nuestro Señor, parecía terminada la iglesia. Hasta los apóstoles perdieron la fe. La única que conservó la fe era la Virgen. No, la iglesia siguió. Después, los judíos siguen esperando el Mesías. Siguen matando. Mataron a San Esteban mártir, el diácono. Mataron a Santiago apóstol, uno de los dos Santiago. Entonces San Pedro le debe pedir a la Virgen: ¿qué hacemos? Y la Virgen, sede de la sabiduría, le dice a Pedro: quita la iglesia de acá. ¿Dónde vamos? La Virgen mira muy lejos, a Roma. Roma, la patria del pecado, del relativismo, sí, pero tenía una grande ventaja Roma. Era universal, imperial. Los judíos creían la salvación solamente por... Y todavía, hoy, se llama el particularismo judío, quieren la salvación solamente de su raza. ¿Y usted cree que la Santísima Trinidad va a salvar solamente a los judíos? Entonces la ventaja de Roma era imperial, universal. Entonces San Pedro y San Pablo van a predicar a Roma. Pero no es fácil, el diablo no la deja así. Empieza 300 años de persecución de los romanos paganos contra los romanos cristianos, catacumbas, clavado en las cruces, comido por los leones. Parecía que había terminado la iglesia. No, es la iglesia que gana con Constantín. Y después entonces, formado ya al valor, porque los 300 años de mártires ha formado los católicos al valor, entonces Dios envía a los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín, que ponen la filosofía griega como base racional de la fe, para demostrar que es razonable creer y no es razonable no creer. También aquí otra cosa universal. La filosofía salió de la Grecia, pero no era una cosa griega, era universal, como la matemática. La matemática, sí, la tabla de Pitágoras, la descubrió Pitágoras, pero vale por los chinos, por los africanos, es universal. Así la filosofía griega y la manera lógica de pensar sin hacer errores es una cosa universal. Tenía que unirse a la revelación, al Nuevo Testamento, a la revelación universal en una tierra, Roma, que tenía una perspectiva imperial, universal. En el Imperio Romano tenía lugar para todo. Tenía que someterse al derecho romano. Entonces parecía terminar. No, la iglesia ganó. Entonces el diablo, si usted estudia la historia, descadena la invasión de bárbaros. ¿Sabe lo que fue la invasión de los bárbaros? Alarico, 410, saquea hasta Roma. Las ocupaciones musulmanas, la España está bajo la bota musulmana, la Sicilia 200 años bajo el Islam, el centro de Italia en el 910 está bajo la bota de los saracenos islámicos. Parecía que no. Dios suscita un hombre, San Benito, que desde Monte Cassino con sus monjes cristianiza toda la Italia y toda la Europa mientras tiene la invasión de bárbaros y ocupaciones musulmanas. Porque el sobrenatural es como el aceite. Nada arriba del agua en tempestades. El aceite, así es sobrenatural. Arriba de las tempestades de la historia, como dice el padre Sainz, en la historia, las tempestades, la nave, las tempestades.
Así el sobrenatural gana otra vez. Los reyes bárbaros se establecen, visigotos, ostrogotos, hunos, se forman los reinos romanos barbáricos y se convierten al catolicismo. Clovis en Francia, Pepino el Breve, Carlo Martello, hasta Carlo Magno, los alemanes. Los slavos con San Cyril y Metodio, dos monjes, se convierte en el año 910 la conversión de la Rusia. En Europa se despierta cristiana. De nuevo, parecía terminada la iglesia y no ha ganado otra vez. Entonces es un momento de grande fe. La Edad Media, el Sacro Romano Imperio, todo es católico, hasta los ingleses eran católicos, imagínense. Y salen santos muy grandes como San Domingo de Guzmán, y quiero citarlo aquí delante de la Virgen, porque la Virgen lo escogió, San Domingo, por el rosario. Se le entregó esta arma tan grande que es nuestra arma espiritual, por combatir todas las otras batallas. San Domingo, que exalta a la Virgen en el rosario. San Tomaso de Aquino, que en la Suma Teológica, el hombre más inteligente que hemos tenido en la historia, el filósofo, el teólogo más, dice que la Virgen, por ser madre del bien infinito, posee una cierta cual infinita dignidad. Y los críticos dicen, no, pero es un teólogo. Lo repite 2 veces Pío XII en sus encíclicas. Entonces tiene magisterio romano. La Virgen tiene una infinita dignidad por gracia, por supuesto. Entonces, ¿quién es esta señora? En los libros de San Francisco se habla de la escalera donde se ve que los monjes suben de una escalera hasta el corazón de Jesús y se caen. Es escalera roja. Es una escalera blanca donde los monjes suben y llegan al corazón de la Virgen. ¿Qué le quiso enseñar la Virgen a los franciscanos? Que ella es el camino y la puerta del cielo. Entonces empieza la tensión, por supuesto, de la cristiandad, que antes era cristocéntrica, porque había venido Cristo, cambió la historia, tiene el calendario, hoy 12 del 12 del 12, ¿qué? Del nacimiento de Cristo, 2012, ¿qué? Caramba, hasta los periódicos comunistas tienen que poner nuestra fecha cristiana. Mira nomás, 2012. Antes era cristocéntrica la historia, pero ahora se está volviendo mariocéntrica. Tiene algo. Claro que si usted estudia la teología, el magisterio romano, tiene un desarrollo de dogma siempre en el mismo sentido. No pueden enseñarnos el contrario de los papas de antes, pero se está desarrollando, se están haciendo dogmas nuevos, como la Inmaculada, como la Asunción, algo se está preparando. Y ya en la Edad Media se está empezando a ver San Bernardo, el cantor de María, cuando habla de la mujer del Apocalipsis. Un gran signo aparece en el cielo, una mujer vestida de sol, y es el tema. Ahora vamos a ver la solución, la terapia en este Apocalipsis del mundo. Dice, una mujer vestida de sol significa ardiente de amor. En este momento la señora, si usted supiera, si Dios es bien infinito, la Trinidad, ¿y cómo lo sabemos? Por la fe y por la razón. Pregunta, si las criaturas son bonitas, ¿el Creador cómo será? Si las criaturas son capaces de hacernos gozar, ¿el Creador de qué será capaz? Yo a los chicos de la universidad siempre les pongo el tema, óigame. Si comer fuera una cosa dolorosa, el taco, ¡qué horror! La cerveza, terrible. Entonces los chicos, no, padre, qué bueno. Ándale, la criatura te hace gozar. Si abrazar a la novia fuera una cosa dolorosa, no, padre, dice, pues los chicos, pues, ¿quién ha inventado? Dígame, ¿quién ha creado el hombre, la mujer y la novia? Entonces, estos son bienes particulares, el bien infinito. Gracias. Hablando de tomar cerveza, entonces, estos son bienes particulares. ¿Cuál es el problema del hombre de hoy? ¿Sabe lo que han hecho esto laicismo liberal, esto ateísmo marxista? Te ha enseñado a usar la criatura sin el creador,
afuera del Creador. Y ahí está el pecado. Cosa la criatura, come, bendito, pero bendito sea Dios, gracias a Dios. Eso, lo que sus padres mexicanos tenían con tanta facilidad. Escuche los ancianos, bendito sea Dios. De la limosna a estos pobrecitos de la calle, que están a todas las esquinas, los semáforos. Los ancianitos siempre te dicen, que Dios lo bendiga. Ay, dímelo otra vez porque necesito que soy un pecador. Y le hago otra monedita. ¿Qué lenguaje? Bendito sea Dios, gracias a Dios, si Dios quiere. Esto, la criatura sí, pero no el creador. Como dice San Ignacio, el hombre creado por amar, conocer a Dios, y la criatura es un medio. Utilizarla cuando te sirve por amar a Dios, quitarla cuando te impide de ir a Dios. Pero la criatura es un gran medio. ¿Cuánta criatura necesitamos? De la mañana a la noche. ¿Y por qué no te se escapa, mexicano, de tu pecho? Bendito sea Dios, cuando te tiras en la cama cansado, ay, ¿por qué no? Y cuando el desayuno, y cuando te bañas con agua, bendito sea Dios. Si no existiría el agua, ¿y quién la ha hecho? ¿Por qué nos han enseñado a mirar la naturaleza sin Dios? ¿Quién te ha enseñado la criatura sin Dios afuera del laicismo liberal, ateísmo marxista? Entonces volvemos católicos, volvemos mexicanos, volvemos hijos de nuestra madre mexicana, la Virgen de Guadalupe, que le hizo un don. Cierro la paréntesis, volvemos a la historia de la Iglesia. Entonces esta sacro romano, esta cristiandad, vaya usted en Europa a ver catedrales, monasterios, templos en todos lados. ¡Qué belleza! ¿Y qué? Sus padres. Y es una paradoja que por 2000 años nosotros italianos, europeos, hemos construido templos a Cristo y en 70 años están sin Cristo, sin Dios. ¡Qué paradoja! ¿Usted cree que termina así? Entonces seguimos la historia. La Iglesia demasiadas veces parecía terminada por creerlo todavía. Estamos aquí. Empezó la revolución humanista, la revolución protestante. Parecía el final de la Iglesia, no, la Iglesia sigue. La revolución liberal, la Iglesia sigue. La revolución comunista parecía terminada en el 1926-29 en México, cuando Calles decidió que se debía acabar con la Iglesia de una vez. Se levantaron unos hijos de aquella señora que habían comprendido que Dios existe, que habían comprendido que estamos aquí por decidir una de las dos eternidades, o en nuestro Señor, que es el Sagrado Corazón, pero te lo dice, con sus labios. Y los justos irán a la vida eterna y los condenados al suplicio eterno. Se le ha avisado, Entonces los mexicanos prefirieron los cristianos morir antes que ver México bajo la bota de los masónicos. Hacemos un aplauso a estos mexicanos que nos dieron este ejemplo tan grande. Sabían los cristeros que el hombre está aquí por decidir una de las dos eternidades. Y habían escuchado en el sermón Jesucristo que dice: ¿qué te sirve ganar el mundo si te vas a perder el alma por la eternidad? Tenía miedo al infierno. Buena razón, claro, que nos agarre confesados, y preferieron pelear, echar balazos antes que ver su patria, morir antes que ver su patria bajo la bota de la masonería. Esto es el ejemplo. También ahí parecía que terminaba la Iglesia. No, todavía estamos acá. Entonces, hermanos, la segunda terapia, la primera, Dios existe. La naturaleza te lo dice, ponga la boca a todas las criaturas. Un pajarito, chip, chip. No, dice Dios, 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 te amo, te amo, te amo. Por esto está creado. Todas las flores, Dios, Dios, para ti, para ti, para ti. Llenos son los cielos, la tierra de tu gloria. Cuando estén en la misa, escuche el santos. ¿Es cierto o no es cierto? Mire el creador en la criatura. Entonces, primera terapia, Dios existe. Segunda terapia, demasiadas veces la Iglesia parecía terminada por creerlo todavía. Vamos a ganar otra vez. Vamos a ganar también esta batalla. Pero Padre, ¿cómo? ¿Cuándo? Ya. ¿Cómo cuándo? No lo podemos decidir nosotros. La llave, como cantaron los mariachis en Virgencita Mexicana, la llave la tienes tú, Señora, de la historia, de este problema de hoy.
y tenemos que prepararnos, primero defendiendo ella que debe aplastar la cabeza a la serpiente, especialmente de los errores modernistas, porque usted se da cuenta que ahora hasta en la Iglesia se ha metido el modernismo. Repito, el Papa San Pio X denuncia nell'enciclica Pascendi l'infiltrazione modernista nella Iglesia. Por esto Dios suscitó un gran hombre, y permíteme de recordarlo, un obispo, Monseñor Marcel Lefebvre, que fundó la Fraternidad San Pio X justamente por defender la Iglesia del modernismo. Le pido, fu mi obispo que me ordenó sacerdote, le pido un aplauso de agradecimiento a este hombre que supo combater el modernismo de la Iglesia. Y el demonio sabe muy bien que será ella aplastarle la cabeza. Entonces en este momento está tratando de disminuir la Virgen, a esconderla, porque sabe que de ahí va a venir su última ruina. Entonces se ven los hombres de iglesia, el modernismo, que están enseñando cosas. Por ejemplo, empezaron a decir los modernistas en la iglesia que no es la Virgen que aplasta la cabeza a la serpiente. Como el Papa Pío IX dijo, es la Virgen que aplasta la cabeza a la serpiente. Entonces dicen, no es la Virgen, la mujer del Apocalipsis es la iglesia. No, Pío XII, cuando define el dogma de la Asunción, dice, la Virgen del Apocalipsis es, no, perdón, no es Pío XII, es Pío X, dice, la mujer del Apocalipsis es la Virgen. Y los modernistas siguen murmurando herejía, diciendo, el cuerpo de la Virgen no subió al cielo de manera de ser en el universo, en una estrella, en un lugar semejante. El Papa Pío XII, cuando hace la encíclica por el dogma de la Asunción, dice, el cuerpo de la Virgen subió, este cuerpo corporal no se ha volatilizado, no tiene la tumba. Están diciendo que están buscando la tumba de la Virgen ahora. No, es un milagro. El racionalista, el modernista, no cree al milagro, no cree al sobrenatural, ha perdido la fe. El Papa se lo dice, el Papa Pío XII dice, si uno no cree que el cuerpo de la Virgen subió al cielo, ha perdido la fe. Entonces quedámonos con todos los romanos pontífices que han defendido todos los dones y privilegios de la Virgen. Este es el momento de defenderla, porque el demonio trata de rebajarla con el pretexto del ecumenismo, por acercarnos a los protestantes. Como los protestantes no quieren a la Virgen, que ahora los hombres de iglesia tienen que bajar a la Virgen. Vayan, nosotros nos quedamos con todos los papas que han enseñado todos los dogmas sobre la Santísima Virgen. En un congreso ecuménico, un grupo mixto de Domba, que por 6 años trabajó al acuerdo protestante católico sobre la Virgen, se llama el grupo de Dombes, francés Domba, dice, el dogma de la Inmaculada y de la Asunción no se deben considerar dogmas fundamentales, porque los protestantes no lo aceptan. El Papa Pío XII ya le había contestado diciendo, todos los dones y privilegios de la Virgen en el Nuevo Testamento son en el Nuevo Testamento. Y más, el Papa Pío XI, en la encíclica Mortalium Animus, ya había visto esta distinción entre dogmas fundamentales y no fundamentales, porque por hacer la religión americana, una religión donde todas las religiones son iguales, se deben quitar los dogmas que dividen. Eventualmente tener el moralismo, pero los dogmas no. Entonces ya Pío XI condena en la encíclica Mortalium Animus esta teoría de distinguir los dogmas fundamentales y no fundamentales, y dice, el dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción es igual al dogma de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios hace la revelación. Tú no puedes sacarte las tijeras racionalistas y decir, esto sí, esto no. Tú estás ofendiendo la autoridad de Dios que revela, que es interpretada por el magisterio romano. Por esto que Pío XI puede decir, la importancia del dogma de la Inmaculada Concepción es igual al dogma de la Trinidad. Porque los protestantes sí, la Trinidad sí, pero la Inmaculada no. ¿Vete? El Papa Pío XI ya decidió cuál es la postura
de los católicos. Y así todas las otras herejías que están tratando de meter en la Iglesia. Por ejemplo, la de decir que en la cruz Jesucristo no ha proclamado formalmente la maternidad universal. No, Jesucristo, dicen los papas, ha proclamado la maternidad universal de la Virgen. Claro, como los musulmanes no creen que es la Madre de Dios, si quieren hacer el ecumenismo con los musulmanes, deben decir que la Virgen no tiene maternidad universal. Otros, por ejemplo, cuando hablan diciendo que proclamar el máximo de la Virgen no es la norma de la teología. Yo déjeme quedarme ahí porque es un punto muy importante. Sí, es la norma de la teología. Proclamar el máximo de la Virgen es el dogma de... ¿Y por qué? Porque el ejemplo de la Santísima Trinidad. Dios Padre, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Dios Padre? Le confió el niño más importante de la historia, el niño Dios. ¿Podía ser más? No. Es el máximo. Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la hizo su madre. ¿Podía ser más? No. San Tomás de Aquino lo demuestra y dice, el ser madre de Dios es la dignidad suprema después de ser Dios mismo. Sí, si nuestro Señor, si el Verbo, si el hombre Dios la hizo su madre, es el máximo. Y Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la exaltada al máximo, haciéndola su esposa. Es el milagro de la fecundación de la Virgen. Y estos malditos modernistas dicen, la generación de Cristo no es una generación de la parte de Dios. Como que Dios no ha generado a Cristo, entonces ¿quién la ha generado? No. El Espíritu Santo ha fecundado, lea el Evangelio, el Espíritu Santo te cubrirá. Es la única mujer fecundada por Dios, es el milagro. Y desde 2000 años nuestros padres están construyendo templos a la Madre de Dios. Entonces, cuando uno mira las relaciones entre la Trinidad y la Virgen, es el máximo. Entonces, ¿cómo van a decir que predicar el máximo de la Virgen no es la norma de la teología? El ejemplo que nos da la Trinidad, que es la norma de la teología. Y aquí vamos a tocar el tema, la tercera terapia. Primo, la existencia de Dios, una fuerza no inteligente, no puede hacer lo que vemos en la naturaleza. Segundo, la historia de la Iglesia, segunda terapia. Demasiadas veces parecía terminada la Iglesia por creerlo todavía. Vamos a ganar, también esta vez, no sé cómo. Ya no es cosa humana, es una cosa de Dios. Y tercero, vamos a ver cómo va a pasar. Al final, el corazón inmaculado triunfará. Cuando uno mira la situación de hoy, efectivamente se da cuenta que está difícil. Entonces, tenemos que desear, suplicar el triunfo del corazón inmaculado de María, el triunfo de la mujer del Apocalipsis, como hicieron los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento. Gracias. Que invocaban la venida del Mesías. Somos en el templo litúrgico ahora del Adviento. Lea los textos de liturgia. Toda es la voz de los patriarcas y profetas. Ven, Señor, aquí no podemos más. Desde el pecado original el mundo está muy mal. ¿Cómo estaba el mundo antes de la venida de Cristo? Hemos escuchado a los conferencistas, lo que era México, cultos diabólicos, sacrificio humano, esclavitud. Y ahora vuelve, falsas religiones, ley del aborto, son sacrificios humanos. Esclavitud de los poderes financieros. Solamente Cristo ha podido encadenar estos monstruos al pie de la cruz, pero si la sociedad se descristianiza, estos monstruos salen de nuevo. Y aquí toda la religión, los testigos de Jehová que se van por todos lados, mormones y otras sectas, la ley del aborto que hace sacrificio humano. ¿Qué diferencia entre un sacerdote azteca que hace el sacrificio humano e un médico nel reparto di ginecologia che assassina un niño nel ventre di sua mamma? Póngale un hueso nella nariz del médico, es la misma cosa, es un brujo. Está asesinando niños, está haciendo sacrificio humano. Y esta esclavitud, también otra esclavitud, que es otra masificación. La televisión,
el pensamiento único, la gente ya no tiene un pensamiento personal. Apague la televisión, piense con su cabeza, piense liberamente. Entonces se ve que caímos cristianizándose el mundo, de nuevo vuelven la esclavitud, los sacrificios humanos, el culto satánico. Entonces tenemos que suplicar la venida de la Virgen, como los patriarcas y profetas suplicaban la venida del Mesías. En la liturgia decimos esta antífona, esta moneda: rogate celi de super et nubes pluante justus, que el cielo deje caer su rocío, que venga el justo y Salvador, Jesucristo, el Mesías. Y bien, ahora tenemos que hacer lo mismo con la mujer del Apocalipsis, con el corazón inmaculado de María. Ven, Señora, mira en qué condición. Tú, solamente tú, tienes el permiso de aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces entramos en este espíritu de suplicar, porque, como dice San Tomás de Aquino, por la venida del Mesías era necesario que fuera deseado el Mesías, era necesario que fuera suplicado, claro, venía a salvarnos, y ahora tenemos que hacer lo mismo. Eso lo digo a usted, mexicanos. Yo le tengo una envidia, pero está un poco moderada, por el hecho que he nacido el 9 de diciembre en Italia, que la primera aparición de la Virgen de Guadalupe. Posiblemente me estaba llamando, y aquí estoy molestando Tapatío desde 24 años. Entonces, especialmente a usted, mexicano, porque mire lo que está escrito en el Nuevo Testamento, mire usted el culmine del Nuevo Testamento, que es el sacrificio del Calvario, mire las últimas palabras de Dios hecho hombre, que le dice: hijo, aquí tienes a tu madre. Mexicanos, no quiso dar su madre a ningún otro pueblo que a usted con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces la deben querer más, la deben amar. Introdujo otro elemento: San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia, del cual el Papa León XIII dice: los escritos son perfectos. En las Glorias de María, que es otro libro que usted debe tratar de empezar a leer, porque la devoción al corazón inmaculado, cuando dice a Fátima los dos últimos medios que el mundo tiene son rosario y devoción al corazón inmaculado. Devoción significa conocer, pero no se conoce si no se lee. Por amar uno debe leer. Entonces lea dos libros, yo le aconsejo: el Tratado de la Verdadera Devoción, que ya empiezo a decir, solo está afuera aquí. Si usted quiere hacer un ofrecimiento, lléveselo gratis. Es culpa del rector, que yo ya 6 veces le he molestado para que me financie. Hemos ya imprimido 10.000 copias, lo estamos distribuyendo. Según mí, el Tratado de la Verdadera Devoción es el mejor libro en este momento por conocer quién es la Virgen y por la solución de la historia. Entonces léelo, medítelo, vuélvelo a leer, está a su disposición a la salida. El otro libro, Las Glorias de María. En Las Glorias de María, San Alfonso dice una frase que es un doctor de la Iglesia garantizado por el magisterio: te adoro, corazón inmaculado de María. Oh, no se puede adorar a la Virgen. ¿Cómo no? Lea San Tomás de Aquino, siempre en relación a Cristo Dios. En la liturgia usted no adora la cruz. Sí, usted adora la ceremonia de la adoración de la cruz. Ma por la cruz, no, por Cristo, que estuvo en la cruz. Y cuando Dios, hecho hombre, se metió 9 meses en el seno de María, por esto que San Alfonso dice: te adoro. Entonces, mexicanos, ya que nuestro Señor le confió su madre a usted, porque sabía el corazón que late en este pecho mexicano, deséala, suplícala, ámala por todo lo que no la aman, adórela por todo lo que no la adoran. Acuérdese a Fátima. Antes de la aparición de la Virgen a los 3 niños de Fátima, aparece el ángel del Portugal y le enseña a los niños a meterse cabeza en tierra y repetir: mi Dios, te amo, te adoro, espero, creo, adoro, espero, por todo lo que no creen, no adoran, no esperan. Mexicano, desean la venida del corazón inmaculado de María, desean la aparición de la mujer del Apocalipsis. Usted tiene corazón en el pecho para amarla, como los otros pueblos enfriados por el laicismo liberal, el ateísmo marxista, ya no tienen calor
Puesto nuestro Señor dice, la caridad al final se va a enfriar, se han enfriado los europeos. Mire usted las apariciones de la Virgen, las últimas. La Salette, reconocida por el Magisterio Romano, 1846, al confín entre l'Italia y la Francia. La Salette. Lourdes, 1858, al confín entre la Francia y la España, en los Pirineos. Fátima, en Portugal, 1917. Óigame, que la Virgen se está yendo. ¿Dónde se va? ¿A México? Llámela. Que aquí aparezca el corazón inmaculado, que aquí aparezca la mujer del Apocalipsis, que va a cambiar la historia. Será la tercera sorpresa de la historia. La primera fue la creación, la segunda la encarnación. ¿Y ahora quién va a resolver la situación del mundo? Ya está decidido. Tenga fe. A Fátima el decreto está firmado. Al final el corazón inmaculado. Va a haber un castigo, por supuesto. Va a haber una prueba porque los ingredientes que han puesto los enemigos son venenos tan grandes que algo de doloroso, pero después, de nuevo, como después de 2000 años, la iglesia va a triunfar. Entonces tiene que desearla, mexicanos. Usted tiene un corazón en su pecho ardiente, lo que se siente cuando cantan los mariachis, las palabras de estos cantos marianos que canta el pueblo a esta señora. Ella quiere un santuario cerquita del cielo, dice Virgencita Mexicana. Ella sabe que Entonces empezamos la solución, la terapia, después del diagnóstico de este mundo moderno. Desear, suplicar que ya venga la mujer del Apocalipsis. Estamos en un Apocalipsis. ¿Qué quieren más? La religión. Se van con las otras religiones, los hombres de iglesias van a visitar mezquitas musulmanas, sinagogas, congreso de Asís de todas las religiones. ¿Qué quieren más? A nivel político, divorcio, aborto, homosexualidad, los niños a los homosexuales. Cuando nuestro Señor da la condena de muerte, el Sagrado Corazón, sí, pero a leído el Evangelio, ¿qué dice? Si uno escandaliza a uno de estos chicos, póngale una piedra al cuello y tíralo en el mar. Condena de muerte es Jesucristo, y no lo dice condicional, presente indicativo. Es un mandamiento de Jesucristo, una piedra al cuello. Los romanos decían, máxime de beatur pueri reverencia, se debe el máximo respeto a los niños. Después ellos no podían porque eran paganos y hacían cosas. Pero sí, Jesucristo quiere. Y ahora están llegando a darle los niños a los homosexuales, que quieren más, el Apocalipsis. Sí, va a tener la eutanasia, como ya la sociedad está de viejos, el sistema económico no puede mantenerlo, van a introducir a los 75 años, van a llegar a la ambulancia y te quitan el papá y la mamá y se lo llevan al hospital y hacen un cóctel. Sí, falta poco, somos al satanismo. ¿Qué quieren más por despertar? Somos al Apocalipsis. Pero entonces, abra el Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis. Dice, se abrió, un gran seño aparece en el cielo. No, primero dice, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza. Un gran seño aparece en el cielo, una mujer vestida de sol. El mundo hoy no tiene otra solución, pero ya la tenemos firmada a Fátima. Al final, entonces tenemos que ser conscientes. La universidad debe ser a vanguardia consciente. La capacidad intelectual de análisis. El laicismo liberal, el ateísmo no puede solucionar, será siempre, la situación no va a ponerse mejor. Esta es la capacidad intelectual de una universidad, saber prever. La solución es volver a los valores. Dios, patria y familia. Entonces, concluyendo, perdóname que me he entretenido mucho, acuérdase que sí, si somos en un apocalipsis, pero ya está escrita la solución del apocalipsis. Dios existe. Una fuerza no inteligente no puede ser la naturaleza. Pero está dormido, parece que está durmiendo en el barco, como decía Juan José en su exposición. Pero los apóstoles lo despiertan. Domine, sálvanos, perimos. Señor, sálvanos, estamos hundiendo. Entonces, Señora, ya, tú puedes. Tú eres la única que tiene el permiso de aplastar la cabeza a la serpiente. Cuando la Trinidad, al principio de la historia, nos da esta verdad, ella aplastará la cabeza a la serpiente y somos de la dictadura de la serpiente a nivel religioso con la religión americana, gringa,
a nivel político, con lo que le he dicho, a todos los niveles, somos en la dictadura de la serpiente. Entonces es el momento de desearla, como los patriarcas y los profetas deseaban la venida del Mesías. Un primer paso será la definición del dogma de la corredención, como habló un conferencista, del dogma de la mediación universal de María, que son los dogmas. Dios quiere la exaltación histórica de la Virgen. Esta es la tercera sorpresa de la historia. Primera la creación, porque mire, San Tomás lo dice, Dios existe, la Trinidad, antes de la historia. La Trinidad vive el eterno presente, no tiene tiempo, vive nella pacifica posesión de su felicidad. Y cuando un momento misterioso quiso crear afuera de sí, teología dice a destra, afuera, empieza la historia, una sorpresa. Y Santo Agustín dice, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, nosotros existimos. Quiso crear afuera de seres inteligentes y libres que mereciéndolo, deben merecerlo, rosario y devoción al corazón inmaculado, pueden un día gozar de él para siempre. Quindi primera sorpresa la creación. Segunda sorpresa de la historia que ha cambiado la encarnación. Hoy, calendario 2012, ¿de qué? De la venida de Cristo. Dios ha bajado en esta tierra, ha caminado en esta tierra, Dios. Por esto la gente hoy, una religión muy humana, ha perdido la idea de la majestad de Dios. En un ratito vamos a tener el santo sacrificio de la misa. La fe católica, la Iglesia enseña que Dios es presente al momento de la consagración. Recen por los sacerdotes, por nosotros que tenemos que consagrar. El sacerdote no dice, esto es el cuerpo de Cristo, dice, esto es mi cuerpo. La identidad entre Cristo y el sacerdote, recen por el sacerdocio, hoy se debe salvar el sacerdocio. Entonces, cuando usted va a hacer la comunión, acuérdese que usted va a recibir el Dios infinito. Saber y pensar que vamos a recibir, dice el catecismo. Entonces, qué sorpresa que Dios ha venido a caminar. ¿Y no tendrá la tercera sorpresa? Está escrito. Una mujer vestida de sol. El corazón inmaculado triunfa. Entonces, preparamos esta. Y será un cambio enorme. El triunfo del corazón inmaculado de María, que ya ha firmado a Fátima, no será construir un templo más a la Virgen. Será un cambio de la historia total, como el Nuevo Testamento es un cambio total. San Tomás de Aquino dice la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es unas sombras respecto a la realidad. Mire usted esas sombras. ¿Y qué será la tercera época? Porque San Luis Guillaume de Montfort habla del siglo de María. Ahora permíteme de hacer la última consideración. Una de las tesis fundamentales es que Dios ha venido por María y por María va a arreglar todo. Y dice que ahora va a descubrir a la Virgen. ¿Cómo descubrir a la Virgen? Ya la conocemos. Va a descubrir a la Virgen. Pero ya sabe, no. Usted no sabe lo que es la Virgen. Ella se escondió al principio del Nuevo Testamento porque se debía conocer a Cristo, dice él. Pero ahora ya la gente sabe que Cristo es Dios. Entonces ahora el gran fenómeno histórico será el descubrimiento de la Madre de Dios. Porque Cristo nuestro Señor, Cristo Dios, cuando se puso en su seno, dejó en su seno unas riquezas, dice unas cosas, unas torres inefables de dulzura, de fortaleza. Ella debe aplastar la cabeza de la serpiente. Va a empezar una era mariana, lo dice él. Repito, si digo algo de mí mismo, no me crea, pero se lo dice el magisterio romano, se lo dicen los santos doctores de la Iglesia, téngalo firme. Entonces lo dice, va a empezar un siglo. Entonces, mexicanos, usted que tiene esta gran gracia de haber sido escogido por la aparición de la Virgen de Guadalupe, yo permíteme de darle la tesis final. ¿Sabe lo que fue la aparición del primera aparición 9 de diciembre de 1531, la prueba nacional de lo que va a pasar ahora a nivel mundial? México estaba pagano, estaba volviendo al paganismo, ya los misioneros no podían más. El fray, que nunca puedo pronunciar el nombre, a ver si Juan José me ayuda, el fray Zumárraga, sí. Dice, si aquí no pasa algo,
Entonces pasó, porque México todavía no se ve. La aparición de la Virgen de Guadalupe es la prueba nacional de lo que va a pasar ahora a nivel mundial. Entonces, mexicanos, ya que tienen esta dicha de ser escogido por la Virgen por esta tarea histórica, yo les suplico, empiecen. ¿Cuál es la terapia? Nos ha dicho la Virgen a Fátima. Los dos últimos medios que la Trinidad da al mundo son el rosario y la devoción al corazón inmaculado. No sé si vamos a tener el tiempo durante la misa de una pequeña palabra de rosario, pero sí, empiecen a rezar el rosario. 50 Ave María. También quien no sabe los misterios, no sabe la litanía, dejen la litanía, empiece las 50 Ave María, si no sabes todavía. Usted tiene 24 horas en el día. Hacemos el cálculo. 8 para trabajar, bueno. 8 para dormir, 16. 3 para comer, bueno, 19. Te quedan 5 horas. 3 horas por hacer lo que tú quieres. 4 horas por hacer lo que tú quieres. 4 horas y 45 minutos. No tiene 15 minutos por rezar las 50 de María. Está en tus manos, ¿eh? O los justos la vida eterna, los condenados al suplicio eterno. Está en tus manos. Levante la mano. ¿Quién no tiene 15 minutos y 24 horas? Por tu eternidad, por irse al bien infinito, al cielo. Usted no se... Mira si las criaturas son bonitas, que será el cielo, que será ir con el Creador, con la causa. Rosario y devoción al corazón inmaculado. Entonces le animo saliendo a comprar, o si no tiene dinero, lo puede tomar, ya está a la disposición para que se lo entreguen. Lea, mediten. Voy a meditar el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis Guillaume de Montfort. Amén. Tenemos algunas preguntas, Padre. ¿Qué opina usted acerca de la gran inmigración islámica que está entrando en Europa? Bueno, el problema del Islam, he tocado así de paso, es el problema que tiene la Iglesia Católica desde 1500 años. Usted sabe, la invasión, la ocupación de la España, que es muy interesante de meditar la historia de la Iglesia, porque también ahí ganamos cada vez, con la batalla de Lepanto, después Viena. Y la España fue ocupada por el Islam, entonces los últimos caballeros se retiraron en Asturias, Covadongas, ahí está un santuario de la Virgen, 27 con Pelayo a la cabeza, decididos como los cristeros van a ser después, a morir antes que ver la España bajo la bota del Islam. Y la Virgen quería a estos hombres decididos hasta la muerte. El día después, la última batalla, pensaban que iban a morir porque eran rodeados de musulmanes. Y ahí pasa el milagro militar. Los conferencistas han hablado varias veces que no importa la cantidad, es la calidad, el dedo de Dios. Empieza la última batalla y no, es una victoria. Entonces los campesinos, los montañeses ahí ven esto, se juntan, otra batalla, otra victoria, empieza la reconquista de la España que llega al 1492, cuando Isabel la Católica, como hemos escuchado, y Fernando sacan el último sheik de España, y la España queda una grande, libre, católica España. En Europa vamos a empezar de nuevo. Están llegando. Además, el problema es que en el penúltimo sínodo, en el 2010, delante del Papa, los obispos del Medio Oriente declararon abiertamente, porque ellos están ahí, saben cuál es el problema. Dice, todo empezó con el Estado de Israel. Yo creo que la primera denuncia oficial, desde que implantaron el Estado de Israel, se ha creado el conflicto con los palestinos, y esto es también lo que produce la inmigración de los cristianos. Entonces, unos patriarcas, metropolitas, obispos declararon, aquí está un plan, tiene un plan,
por sacar a los cristianos, porque lo que pasa es que del Irán se van los cristianos, de Jerusalén se escapan los cristianos, del Medio Oriente. Entonces es un plan. Segundo, tiene toda esta que llaman la primavera árabe. Óigame, Gheddafi no era un monaguillo, pero era un liberal musulmán que tenía a distancia los fundamentalistas. Cayó Gheddafi, subieron los fundamentalistas. En Egipto, fundamentalistas. Todo el norte del África, la media luna, se está haciendo fundamentalista. Pobre Europa. Porque si ahora tenemos 100.000 islámicos que llegan, cuando serán fundamentalistas van a llegar millones de islámicos. Entonces esto prepara una guerra civil, se está preparando un castigo. Oiga, y le hago solo un ejemplo militar. El año pasado un chico musulmán a Tolosa, 24 años, en plena Francia logra tener armas. Él solo mata a 3 paracaidistas, 4 judíos en una escuela y hiere a 3 cabezas de cuero de la policía antes de suicidarse. 10-1, ¿eh? ¿Y cuántos son? Yo veo a Milán, París, Madrid, muchachos de 20, 30, 40. ¿Estos son soldados? Si uno de estos se va al supermercado 5 minutos antes, se compra un cuchillo de la cocina que te lo venden, ¿cuánto europeo va a matar antes que lo paren? Los europeos son efeminados, son aburguesados, estos son suicidas, estos se hacen explotar por su fe. Por esto que yo digo, señores, cuidado, porque el problema del Islam es un gran problema, pero siempre fue la Virgen que nos hizo ganar contra el Islam en España. A Lepanto, la grande batalla de Lepanto, al final los jefes se van al Senato de Venecia y declaran no las armas, no los jefes, sino la Virgen del Rosario nos ha hecho vencer. 100 años después, entonces Lepanto 1571, Viena 1682, los turcos están acabando con Viena, grande campaña de Rosario, como hizo también San Pio V por Lepanto. Otra victoria gracias al príncipe Sobieski polaco. Entonces los romanos pontífices ponen la fiesta del Rosario en la liturgia. El Rosario es el arma anti-islámica. Entonces yo digo a mis camaradas italianos, óigame, agarren la ametralladora, 50 golpes, ya está. ¿Cuál sería el principal argumento que se le puede dar al hombre de hoy para animarlo a amar a la Virgen? Si uno debe demostrar por qué, yo creo que uno de los grandes argumentos es las apariciones de la Virgen a Lourdes